La batalla del Pichincha ocurrió el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, cerca de la ciudad de Quito. Significó la independencia de la Real Audiencia de Quito, actual República del Ecuador, y su posterior unificación a la Gran Colombia. El encuentro, que ocurrió en el contexto de las guerras de independencia hispanoamericanas, enfrentó al ejército independentista unido bajo el mando del general de brigada, aún no ostentaba el título de mariscal, venezolano Antonio José de Sucre, conformado por una división, la de Gran Colombia, la división del sur, actual Ecuador, y otra división peruana bajo el mando de Andrés de Santa Cruz, coronel del ejército del Perú, contra el ejército realista comandado por el comandante Melchor Aymerich. La derrota de las fuerzas españolas condujo a la liberación de Quito y aseguró la anexión de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito, también conocida como la Presidencia de Quito, a la Gran Colombia, y de la jurisdicción administrativa colombiana finalmente emergió la que hoy conocemos como República del Ecuador. De vuelta en Guayaquil, el general Sucre concluyó que la mejor estrategia para la próxima campaña sería evitar cualquier intento de avanzar directamente hacia Quito vía Guaranda, en favor de un avance indirecto, marchando primero hasta Cuenca antes de redirigirse hacia el norte, a través de los Andes, en dirección a Quito. Este plan ofrecía numerosas ventajas. Al recapturar Cuenca se podría impedir las comunicaciones entre Quito y Lima, y le permitiría a Sucre esperar por los refuerzos que entonces San Martín le había prometido enviar desde el Perú. Además, un progresivo avance desde la costa y ascensión a través de las montañas le permitiría a su ejército una gradual adaptación a los efectos fisiológicos del cambio de altitud. Pero fundamentalmente, era la única forma de evitar un combate directo en condiciones desfavorables con las fuerzas realistas que venían de Quito. Para enero de 1822 Sucre ya había organizado la nueva campaña. Su ejército constaba de aproximadamente 1.700 hombres, entre veteranos de sus campañas anteriores y nuevos reclutas. Había hombres de las tierras llanas de la provincia de Guayaquil y voluntarios que provenían de la sierra, como el héroe cuencano Abdón Calderón, cuyo padre había muerto heroicamente en 1812, defendiendo al estado de Quito. Los dos contingentes pronto fueron organizados como el Batallón Yaguachi. También había soldados neogranadinos y venezolanos enviados por Bolívar, unos cuantos oficiales y soldados españoles que habían cambiado de bando, un batallón entero de voluntarios británicos e incluso unos cuantos irlandeses y franceses. El 18 de enero el ejército patriota se dirigió a Machala, en el llano. El 9 de febrero, tras haber cruzado los Andes, Sucre entró en el pueblo de Saraguro, donde su ejército se juntó con los 1.600 hombres de la división peruana, enviados por San Martín, al mando del coronel Andrés de Santa Cruz. Esta fuerza, expedición auxiliar de Santa Cruz a Quito, estaba conformada en su mayoría por reclutas peruanos. Existían también chilenos, argentinos y altoperuanos, bolivianos, tenía también oficiales argentinos, entre los que destacaban Félix Solazábal, ambos de infantería, y Antonio Sánchez de caballería, y un escuadrón del regimiento de granaderos a caballo de los Andes, argentino, al mando de Juan Lavalle. Al enfrentar esta fuerza multinacional de alrededor de 3.000 hombres, el destacamento realista de caballería, de unos 900 hombres, que defendía Cuenca se retiró hacia el norte, siendo perseguido a la distancia por la caballería patriota. Cuenca fue entonces recapturada el 21 de febrero de 1822, sin que se disparara un solo tiro. Durante marzo y abril, los realistas continuaron marchando hacia el norte, logrando con éxito evitar enfrentarse con la caballería patriota. Sin embargo, el 21 de abril se produjo un feroz encuentro entre las fuerzas de caballería en Tapi, cerca de Riobamba. Al final del día los realistas nuevamente se retiraron, mientras que el ejército principal de Sucre procedió a capturar Riobamba, quedándose ahí hasta el 28 antes de reanudar su viaje hacia Quito. El 2 de mayo de 1822, la fuerza principal de Sucre había alcanzado la ciudad de La Tacunga, 90 kilómetros al sur de Quito. Ahí Sucre procedió a reorganizar sus tropas, sumando voluntarios de los pueblos cercanos, mientras esperaba refuerzos, en especial el batallón Alto Magdalena, de Colombia, y nuevos informes de inteligencia sobre el paradero del ejército realista. Mientras tanto, Aymerich alistó los puntos de resistencia y posiciones de artillería en los principales pasos montañosos que dirigían a Quito. Sucre, empeñado en evitar un enfrentamiento frontal en terreno desfavorable, decidió avanzar paralelamente a los flancos de las posiciones realistas, marchando por las laderas del volcán Cotopaxi para así poder llegar al Valle de los Chillos, en la retaguardia de las posiciones defensivas realistas. El 14 de mayo el ejército realista, intuyendo las intenciones de Sucre, comenzó a replegarse, llegando a Quito el 16. 2 días después, y tras una muy difícil marcha, el ejército de Sucre ocupó Sangolquí, siendo recibidos por Rosa de Montúfar en la hacienda Chillo Compañía, misma que había heredado de su padre el marqués de Selva Alegre. Maniobras finales. En la madrugada del 23 de mayo de 1822, el ejército patriota, conformado por 2.971 hombres, empezó a ascender por las laderas del volcán Pichincha. En la vanguardia estaban 200 colombianos del Alto Magdalena, seguidos por el ejército principal de Sucre. En la retaguardia estaban los británicos del Albión, protegiendo el tren de municiones.
A pesar del enorme esfuerzo de las tropas, el avance por las laderas del volcán fue más lento de lo que se esperaba, y la llovizna que cayó durante la noche convirtió los senderos en ciénagas. Cuando amaneció, para consternación de Sucre, el ejército no había logrado un avance significativo, hallándose literalmente a mitad del camino, a 3.500 metros sobre el nivel del mar y a la vista de los centinelas realistas en Quito. A las 8 en punto, ansioso por el lento avance del Albión, y con sus tropas exhaustas y afectadas por la altitud, Sucre ordenó a su ejército detener el avance para descansar, pidiendo a sus oficiales ocultar sus batallones como mejor pudieran. Envió parte del batallón Cazadores del Payá en una labor de reconocimiento, seguidos por el Trujillo, un batallón peruano. 1 hora y media después, repentinamente, los hombres del Payá fueron golpeados por una descarga, bien apuntada, de mosquetes. Esta acción dio inicio a la batalla. Desarrollo de la batalla. El uniforme de los granaderos, actualmente guardia de honor del Palacio Presidencial de Quito. Cuando amaneció, los centinelas ubicados cerca de Quito avistaron a las tropas patriotas ascendiendo por las laderas del Pichincha. Aymerich, entonces consciente de la intención de Sucre de flanquearlo por medio del ascenso al volcán, ordenó a su ejército de 1.894 hombres ascender la montaña lo más pronto posible, para enfrentar ahí a Sucre. Al haberse encontrado en un campo de batalla tan improbable, los dos comandantes no tuvieron otra opción más que enviar gradualmente sus tropas a la batalla. Existía poco espacio para maniobrar en las empinadas laderas del Pichincha, entre profundos barrancos y densos matorrales. Los hombres del Payá, tras recuperarse de la conmoción inicial, se reposicionaron bajo el fuego enemigo, esperando la llegada del batallón Trujillo. Sucre, esperando que los españoles estén más cansados que sus propias tropas, envió también al batallón Yaguachi, conformado por ecuatorianos. El batallón Alto Magdalena trató de hacer un movimiento de flanqueo, pero sin éxito, pues el terreno no se lo permitió. Pronto, los batallones Payá, Trujillo y Yaguachi, batallones patriotas, sufriendo muchas bajas y con pocas municiones, comenzaron a replegarse. Para entonces el destino de la batalla para los patriotas parecía depender del Albión, que transportaba las municiones tan necesitadas, y sin embargo se desconocía su paradero. A medida que el tiempo pasaba, los realistas parecían ganar el control de la batalla. El otro batallón peruano Piura, fue obligado a retroceder. En medio de la desesperación, a los hombres de reserva del batallón Payá se les ordenó cargar contra el enemigo con sus bayonetas. Ambos bandos sufrieron grandes bajas, pero la situación más o menos se estabilizó para los patriotas. A pesar de esto, Aymerich, como parte de su estrategia, durante el ascenso al Pichincha separó de su fuerza principal al batallón Aragón, ordenándole avanzar hasta la cúspide del volcán, para así luego atacar a los patriotas por la retaguarda, rompiendo sus líneas en el momento indicado. El Aragón era el mejor batallón del ejército realista. Estaba conformado por veteranos españoles que habían actuado tanto en Guerra de la Independencia Española como en otras batallas en América del Sur, y en ese momento se hallaba sobre los patriotas y listo para atacar. Afortunadamente para los patriotas, cuando el Aragón estaba por cargar sobre la alicaída línea patriota, fue detenido en seco por el Albión, que entró inesperadamente en la batalla. Resulta que el Albión consiguió avanzar a una posición más alta que la de los españoles. Pronto, el Magdalena se unió a la batalla, y el Aragón, tras sufrir fuertes bajas, se desintegró. Entonces el Magdalena avanzó hasta la línea patriota para reemplazar al Payá, y cargó contra la línea realista, que terminó por romperse. El sacrificio de Abdón Calderón. La batalla de Pichincha fue el escenario del sacrificio por la patria de uno de los más destacados héroes ecuatorianos, el cuencano de 17 años Abdón Calderón. Calderón, quien fue hijo del coronel cubano Francisco Calderón, defensor del estado de Quito de 1812, vivía en Guayaquil y se enlistó en las tropas de origen ecuatoriano que combatieron en la batalla. Calderón, a pesar de haber recibido 4 heridas de bala, prefirió permanecer inmóvil en la línea de fuego, alentando a todo su batallón y levantando incansablemente la que es ahora la bandera celeste y blanco de la ciudad de Guayaquil. Al terminar el feroz combate fue trasladado a la ciudad de Quito, donde murió al cabo de 14 días, el 7 de junio de 1822. Antonio José de Sucre en su escueto parte de la batalla de Pichincha, fechado el 28 de mayo de aquel año dice, hago una particular memoria de la conducta del teniente Calderón, que habiendo recibido sucesivamente 4 heridas, no quiso retirarse del combate. Probablemente morirá, pero el gobierno de la República sabrá compensar a la familia los servicios de este oficial heroico. Cuando Simón Bolívar llegó a la ciudad de Quito y se enteró de estos hechos, ascendió póstumamente a Calderón al grado de capitán y decretó que su sueldo fuera entregado a su madre. La compañía del batallón Yaguachi a la que perteneció Calderón no tendría capitán y en las revistas, al mencionarse su nombre, la tropa habría de contestar, murió gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones. La tradición se mantiene hasta la actualidad en el ejército ecuatoriano, pues al pasar lista a los batallones de caballería se nombra a Calderón tal como dispuso Bolívar. En la obra Leyendas del tiempo heroico del escritor Manuel J.
Calle se narra la muerte de Calderón con una serie de hipérboles, destacando que, pese a las graves heridas sufridas en las 4 extremidades, se negó a abandonar el campo de batalla. La capitulación de Quito. A las 12 del día, los soldados en la cima del Pichincha a más de 3.000 metros de altura concluyeron la batalla con una victoria por parte de Sucre, la cual fue completada con la capitulación que el jefe patriota concedió al mariscal Aymerich el 25 de mayo del mismo año. El fortín de El Panecillo sirvió de puesto de mando de los españoles, quienes inclusive hicieron fuego de artillería contra los patriotas, que habían ascendido la falda del cercano volcán Pichincha. Al ser derrotados, los españoles se refugiaron en el fortín. Sucre, para evitar el sangriento asalto al emblemático cerro, envió un emisario a Aymerich para que capitulara, cosa que el capitán general español aceptó. Según el acta de capitulación del 25 de mayo de 1822, los españoles, a las 14 de ese día, arriaron su bandera y entregaron sus armas al ejército de la Gran Colombia, en una ceremonia especial que tuvo lugar en un puente del fortín colonial. De esta manera, en la cima del Panecillo tuvo lugar el acto final del Imperio Español en Ecuador. La fortaleza permitía vigilar el norte y el sur, por lo que estaba provista de cañones. Al caer el fuerte en manos del Ejército Libertador de la Gran Colombia, en 1822, se tomaron a los españoles 14 piezas de artillería. Con las operaciones cuyas acciones finales se produjeron en las faldas del Pichincha y en la ciudad de Quito, Sucre decidió a su favor la vacilante y delicada situación de Guayaquil, dio libertad al territorio que conforma hoy la República de Ecuador, y facilitó su incorporación a la Gran Colombia. El 18 de junio de ese año, Bolívar le asciende a general de división y lo nombra intendente del departamento de Quito. Ese día, durante la entrada triunfal del Libertador a la Plaza de la Independencia de Quito, una mujer le arroja desde su balcón una corona de laurel al rostro, lo que llama vivamente la atención de Bolívar. Esta mujer fue Manuela Sáenz, quien participó también en las luchas de la independencia y sería nombrada coronela por Bolívar, que la convirtió en su amante y la llamó la Libertadora del Libertador.